Seguro que alguien te dijo que sentía incomodidad mientras bailaban y otra placer. Y no se trataba de pasos, sino de madurez en el baile. Por eso este video. ¿Qué edad tiene tu abrazo de tango? Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bensé-Crisabá y hoy te quiero compartir un tema más revelador que enviarle un mensaje a tu nuevo amor y descubrir 2 horas después que se lo habías enviado a tu expareja. Hola Juan, soy tu ex. ¿Me envías tu mensaje de amor? Y me estoy refiriendo a qué edad tiene tu abrazo de tango, a qué cambios experimentamos en nuestra forma de conectarnos, de escuchar, de movernos y de relacionarnos con la pareja a medida que avanzamos por distintas etapas de la vida y cómo todo eso termina reflejándose en algo tan simple y tan profundo como un abrazo de tango. Porque lo cierto es que cada abrazo se encuentra en una etapa y de a poco se va construyendo. Por ejemplo, el abrazo a los 20 es un abrazo de quien quiere conquistar el mundo. Generalmente, una pequeña distancia entre los cuerpos para hacer sacadas, barridas, ganchos y voleos y sentirse como bailarines profesionales, aunque estén en el contexto de una milonga. Una edad en que el cuerpo suele sentirse invencible, las piernas responden rápido, la energía parece infinita y existe una necesidad muy natural de demostrar capacidad. Por eso, el abrazo de los 20 suele ser expansivo como una bandera desplegada al viento. Tiene entusiasmo, velocidad, intensidad e incluso tiene una enorme necesidad de hacer. Y a menudo esa persona joven suele pensar que el valor del tango está en la cantidad de cosas que puede realizar durante una tanda. Hacer más giros, más figuras, utilizar más recursos y llenarse de movimientos. Algo que veo completamente lógico. Está descubriendo un universo fascinante. Interesante. Mientras algunas personas descubren el universo, yo descubro cuántos tacazos puedo soportar en la pista. Pero el problema es que muchas veces esa búsqueda genera tensión. Los hombros se elevan, los brazos trabajan de más, la respiración desaparece y el abrazo deja de ser un lugar de encuentro y se transforma en una herramienta para controlar. Yo diría que visualmente podríamos compararlo con un automóvil deportivo circulando por una ruta vacía. Tiene potencia, tiene velocidad, tiene capacidad, pero todavía no aprendió cuándo conviene levantar el pie del acelerador. Porque a los 20 muchas veces se baila para la pareja, pero también para quienes observan desde las mesas. Existe como una necesidad de validación, una necesidad de demostrar que uno pertenece a ese mundo. Y aunque eso puede generar movimientos maravillosos, también puede alejarnos de algo esencial, escuchar verdaderamente al otro, porque el tango no es solamente movimiento, es conversación, y para conversar no alcanza con hablar, también hay que aprender a escuchar, y esto es diferente cuando pasan los años, cuando alcanzamos, por ejemplo, los 50 y descubrimos lo importante, cuando llegan las experiencias que ninguna clase puede enseñar, los triunfos y los errores, las pérdidas y los aprendizajes, y nos damos cuenta poco a poco que algo empieza a cambiar, porque esas experiencias nos convirtieron en alguien muy diferente. Por ejemplo, ya no tenemos la misma necesidad de impresionar. Quiero decir, la energía sigue estando presente, pero viene acompañada con un recurso, la perspectiva. Algo que me parece fundamental para desarrollar un buen abrazo. Un milonguero con perspectiva comienza a comprender que no todo depende de la técnica. Empieza a descubrir el valor de la pausa,
el valor del silencio y el valor de la simplicidad. Sí, yo estoy de acuerdo. Pausa, silencio y simplicidad. En ese orden, como lo hizo la mujer que me dejó en la pista. Lo cierto es que en la edad madura, el tango deja de sentirse como un examen permanente. Ya no hace falta demostrar nada, ni hace falta correr detrás de cada nota. Y podemos permitirnos escuchar. Es como un árbol con raíces profundas que puede moverse con el viento, puede adaptarse y hasta ser flexible, porque transmite estabilidad y confianza. Sin ir más lejos, la respiración empieza a ocupar un lugar central. La caminata adquiere calidad y no se busca llegar antes, se busca llegar mejor, lo cual modifica completamente la experiencia. La conexión comienza a surgir de manera más natural y la pareja deja de formarse por dos roles para convertirse en un solo cuerpo con deseos de compartir. Y es una edad en la que se descubren los matices, una edad en la que ocurre algo fascinante. Empezamos a escuchar cosas que antes pasaban desapercibidas. Un pequeño arrastre del bandoneón, una respiración de la orquesta, una pausa escondida entre dos frases musicales y comprendemos más profundamente la riqueza que trae cada tango. Lo sentimos más profundo, más interesante y también más humano, porque descubrimos que los errores no son tragedias, son parte del viaje. Es el momento en que nos damos cuenta que un paso imperfecto ya no arruina una tanda, simplemente se integra para seguir adelante. Y ya no perdemos ni energía ni tiempo dramatizando cosas que no tienen gran importancia, porque la experiencia enseñó a convivir con esas pequeñas imperfecciones. Y algo mucho más importante, también nos enseñó a reírnos de ellas. Y sí, yo aprendí a reírme de mis errores. Corregirlos nunca fue mi fuerte. Ahora, si uno piensa que a los 50 llegó el esplendor, no sabe que a los 80 se construye lo que yo llamo la síntesis. Y está claro que no tengo 80 años, pero pude observar con claridad cómo a esa edad el abrazo muestra algo maravilloso. Y en primer lugar te diría que todo lo accesorio empieza a desaparecer. La espectacularidad pierde importancia y la esencia ocupa el centro de la escena. Por supuesto que las longitudes de un paso pueden ser más cortas y los movimientos más pequeños. La energía física ya no es la misma, pero quien baila a esa edad cuenta con una profundidad difícil de describir. Yo diría, por expresarlo de algún modo, que el abrazo se vuelve minimalista. Cada movimiento tiene intención, cada pausa tiene sentido y cada paso cuenta una historia, como observar un río antiguo que no necesita velocidad para transmitir fuerza, ni necesita ruido para hacerse notar, y simplemente ves que fluye. Es posible que muchas personas que hayan observado a parejas mayores piensen que apenas se están moviendo, pero lo cierto es que quienes tuvimos la fortuna de bailar con ellas sabemos que sucede exactamente lo contrario. Dentro de ese abrazo existe un universo completo, infinidad de recuerdos, de emociones. Ya no hay interés en imponerse, sino en acompañar, compartir. Más aún, diría que el abrazo se convierte en sabiduría, ese momento en que deja de ser una demostración para transformarse en una celebración. La celebración de estoy vivo, escucho la música y comparto. Pero aquí aparece la pregunta que me parece más interesante. ¿Qué edad tiene realmente tu tango? Porque muchas veces la edad de tu tango no coincide con la edad que marca tu documento. Hay jóvenes que abrazan con enorme madurez y también otros mayores que siguen abrazando desde la ansiedad. Y ahí podemos entender que la verdadera evolución no ocurre cuando aprendemos más figuras, ni cuando acumulamos más años, ni cuando conocemos más secuencias. Entendemos que la verdadera evolución
ocurre cuando dejamos de pensar exclusivamente en nosotros y aprendemos a conectar. Si a propósito querés aportar a este espacio, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, si bien los abrazos pueden cambiar según cada edad, según las experiencias vividas, las alegrías acumuladas y las cicatrices que llevamos marcadas en el cuerpo y en el alma, también debiéramos saber que la verdadera calidad de nuestro baile nunca depende exclusivamente de la juventud o de la fuerza física. Depende de nuestra capacidad para estar presentes y de nuestra sensibilidad para escuchar. Y sobre todo, de nuestra humildad para aprender y estar dispuestos para abrirnos al otro. Porque de lo que estamos hablando es de cómo soltar ciertas máscaras a medida que transcurre el tiempo. Cómo dejar de buscar aprobación para empezar a buscar significado. Entender que la verdadera fortaleza no consiste en imponerse, sino en encontrar maneras cada vez más profundas de conectar. Y entender que quizás la mayor sabiduría consiste en comprender que el abrazo perfecto no es el que nunca cambia, sino el que tiene el coraje de transformarse con nosotros mientras atravesamos el misterio del viaje que compartimos. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.